La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 11. El propósito de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está expresado en el texto griego, de modo que se requiere una respuesta negativa. De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Israelita es el título más augusto de los tres nombres. ¿No ha desechado Dios a su pueblo tal cual antes conoció? Se refiere a Israel como nación, y muchas promesas hicieron con respecto al futuro de este pueblo antiguo. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10 y verso 14. Como hablando con Dios contra Israel, dice: Conlleva el pensamiento de que el profeta debería haber suplicado por Israel, no contra Israel. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. La adoración verdadera de Dios de ese entonces fue abandonada, y en su lugar fueron sustituidos por ídolos. Y yo he quedado solo, y procuran matarme. De hecho, Elías no estaba solo, justo como lo veremos. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Nos dice que la fe verdadera siempre se adhiere a la acción espiritual. Un remanente. Así también, aún en este tiempo, Durante la época de Pablo, han quedado un remanente por la elección de gracia. definitivamente habla de la predestinación, pero no de la manera como muchos piensan. Es el remanente que se ha elegido o predestinado, no son aquellos que estarán en el remanente. Y si por gracia, La bondad de Dios, todo hecho posible por la cruz. luego no es por las obras, Nadie puede señalar a sus obras como base de la salvación. de otra manera, la gracia ya no es gracia. Si las obras se mezclan con la gracia, éstas anulan la gracia. Y si por las obras ya no es gracia, Las obras nunca pueden producir la gracia. de otra manera la obra ya no es obra. Por ejemplo, el bautismo en agua, si se procede erróneamente, anula su sentido verdadero. Es cierto también para todas las otras grandes ordenanzas del Señor. La rebelión y la incredulidad. ¿Qué, pues? Esto se preguntó con respecto a Israel, pero también puede aplicarse a la Iglesia. Lo que buscaba Israel, aquello no lo ha alcanzado. Categóricamente declara que la salvación no se puede obtener de ninguna otra manera o por otro camino que no sea por el camino de Dios, que es la cruz. Pero la elección lo ha alcanzado. Se refiere a los judíos que no intentaron reclamar la salvación por mérito, sino más bien por la gracia. Y los demás fueron endurecidos. Se refiere a una ceguera judicial. Como está escrito, Isaías capítulo 29, verso 10. les dio Dios espíritu embotado. Esto es lo que ellos quisieron. Por lo tanto, es lo que recibieron. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Se refiere a la incapacidad de ver, aunque la evidencia sea claramente visible, u oír, aunque las palabras sean claramente dichas. Hasta el día de hoy. Se refiere a una condición que no se corregirá, sino que seguirá empeorando. Y David dice, Salmos capítulo 69, verso 22. que se convierta su mesa en trampa Se refiere a su prosperidad, y en red el resultado final de la trampa. y en tropezadero. Israel tropezó en las mismas bendiciones que fueron previstas para su mejoría, Y en paga, un resultado final negativo. sus ojos sean oscurecidos para que no vean, No quisieron ver. Luego el Señor les dio lo que querían. y agóbiales siempre la espalda. Se refiere a aquellos que caen bajo el agobio del cautiverio, que es exactamente lo que pasó. Los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? Para nunca levantarse otra vez. De ninguna manera. Pero por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles, Es otra manera de expresar la formación o edificación de la iglesia. para que fuesen provocados a celos. Se remonta a la profecía de Noé después del diluvio. Engrandezca Dios a Jafet, es decir, los gentiles, y habite en las tiendas de Sem, es decir, Israel. Jafet recibirá las bendiciones provistas para Sem, que es exactamente lo que sucedió.
y si la caída de ellos es la riqueza del mundo. La idea es que si su caída no detuvo que el Evangelio viniera al mundo, la manera en que la versión de traducción lo interpreta es como si el mundo se ha enriquecido mucho por la caída de Israel. Sin embargo, ese no es el caso. Y la pérdida de ellos la riqueza de los gentiles. Las bendiciones que debieran ser para Israel las recibieron los gentiles, y nos referimos a la iglesia, es decir, la iglesia verdadera. ¿Cuánto más la plenitud de ellos? En esta pregunta, Pablo insinúa que el lugar legítimo de Israel es en el reino de Dios, que está todavía por venir, lo cual entonces va a estar todo en orden, e Israel va a ser la gran bendición que Dios siempre intentó que fuera. Porque a vosotros hablo, gentiles. Se refiere a las naciones que son distintas de Israel. Por cuanto, pues, yo soy apóstol de los gentiles. Habla del llamamiento especial de Pablo por el Señor. Mi ministerio honro. El ministerio del apóstol, que se refiere al mensaje de la gracia que afectaría a todo creyente. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne, e hiciese salvos a algunos de ellos. Pablo esperaba que Israel pudiera ver las bendiciones del Señor sobre los gentiles y, al desear esas bendiciones, iba a aceptar a Cristo y, por consiguiente, ser salvo. Porque si excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo. Se refiere a la acción de Dios en apartar temporalmente a Israel como un canal para traer las buenas nuevas de salvación al mundo, y en su lugar poner la iglesia como sustituto. ¿Qué será su admisión, sino vida de los muertos? Todo es con miras de devolver a Israel al compañerismo con él y al servicio en el milenio venidero. Su conversión es comparada a una resurrección. Y si el primer fruto es santo, Se refiere a los patriarcas de Israel, quienes eran Abraham, Isaac y Jacob. también lo es todo. No se refiere a los atributos personales, sino simplemente que Israel ha sido llamado de Dios y apartado por Dios para una tarea especial que finalmente será realizada. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Corresponde a su obra, su motivo de existir. Están ahora mismo en una etapa en que comienzan a ser devueltos de los muertos. Y si alguna de las ramas fueron quebradas, No todas las ramas, sino algunas, refiriéndose al hecho de que Israel será finalmente devuelto. y tú, Se refiere a la iglesia, es decir, los gentiles, siendo olivo silvestre, inferior. has sido injertado entre ellas, Indica el interior, que se injerta en el superior, que es totalmente contra la naturaleza. y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura del olivo. Quiere decir que la vida de la iglesia procede de la raíz común, lo que al principio se dio a Israel, de hace mucho tiempo. No te jactes contra las ramas, La iglesia no ha sustituido a Israel en el plan de Dios, aunque la iglesia está incluida en el plan de Dios debido a que Israel rechazó a Cristo. y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Como se mencionó, la iglesia fue injertada y edificada sobre las promesas que originalmente se les dieron a Israel, las cuales se aplican todavía a Israel y un día serán cumplidas. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas, para que yo fuese injertada. La iglesia tiene siempre que saber y entender que fue y es la segunda alternativa. Bien, por su Israel, incredulidad fueron quebradas, la incredulidad con respecto a Cristo y la cruz, y tú, por la fe, estás en pie. indica que se le dio entrada a la iglesia debido a la fe y no por su propio mérito, y se mantiene en su posición presente por la fe y no por su propio mérito. No te ensoberbezcas, antes teme, La razón se da en el siguiente versículo. que si Dios no perdonó a las ramas naturales, Israel, a ti tampoco te perdonará. otra vez, se refiere a la iglesia, como es obvio. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. No confunda la bondad de Dios con la licencia. La severidad ciertamente en los que cayeron, Habla del juicio que vino sobre Israel, el pueblo escogido de Dios. sino la bondad divina para contigo, si permaneces en su bondad. Declara la condición, la continuación de la bondad que pertenece a la fe persistente en Cristo y la cruz. Pues de otra manera tú también serás cortado.
¿Está la iglesia moderna al borde de esto ahora mismo? Apocalipsis capítulo 3 versos 15 al 22 nos dicen que este es el caso. Y aun ellos, Israel, si no permanecieren en credulidad, serán injertados. la incredulidad de Israel se terminará en la segunda venida, Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. y esto Él hará. Porque si tú eres cortado de naturaleza silvestre Se refiere al mundo gentil, y en este caso, la iglesia. y contra de lo normal fuiste injertado en el buen olivo, El interior, en el superior. cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Israel falló, pero el plan no falló. Israel será al fin devuelto y evangelizará el mundo como fue planeado al principio. Ocurrirá en la edad del reino venidero según Isaías capítulo 66, verso 19.